Todos lo apoyamos. ¿Me permite La iniciativa, suscribirme, diputado Martín? la Con iniciativa gusto, leída se diputada. turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales. Pasamos ahora a la lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas y la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas en materia de derechos laborales de madres buscadoras, que presentan los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática. Con su permiso, diputado presidente, Adelante. en virtud de que se encuentra publicada la iniciativa en la Gaceta Parlamentaria, solicitarle su autorización para hacer una síntesis breve, muy breve, de la iniciativa. Adelante, diputado. Gracias, diputado presidente, compañeras y compañeros diputados. A las familias zacatecanas, a quienes han sido víctima de la desaparición de un familiar y que siguen en el duelo, que siguen en la preocupación, pero también en la desesperación, hoy queremos con esta iniciativa ser parte de su voz para legislar y para acompañar muy sensible causa. Las últimas semanas han sido devastadoras para las madres mexicanas y para todo el pueblo de México. El hallazgo del campo de exterminio en Teuchitlán, Jalisco, es el resultado de una estrategia de seguridad fallida que le dio abrazos a los criminales y balazos a las y a los mexicanos. Son estremecedoras las declaraciones de las madres buscadoras ante la mezcla del terror y la esperanza de encontrar a sus familiares en el centro de exterminio de Teuchitlán, en el que encontraron centenares de restos óseos, hornos clandestinos, fosas y una multitud de objetos personales, siendo este hallazgo símbolo del terror e indignación nacional. En Zacatecas hay un total de 3,886 personas desaparecidas y no localizadas hasta marzo de este año. Las desapariciones han ido en aumento en los últimos años y se cree que la mayor parte de estas están relacionadas con el reclutamiento forzado por parte de grupos criminales. Según cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación del Gobierno de México, 2023 fue uno de los años más trágicos para las y los zacatecanos. La actual administración acumula un total de 2,333 desaparecidos, concentrando el 60,36% del total reportado. Durante el 2024, denominado de Zacatecas como Año de la Paz, hubo un aumento del 150% de las desapariciones de mujeres. En 2023 desaparecieron 58 mujeres y en 2024 146. En total, 732 mujeres han desaparecido en Zacatecas, lo que equivale al 18,9% del total. Esto indica que en Zacatecas, 1 de cada 5 personas desaparecidas es mujer. Los colectivos de madres buscadoras han surgido como respuesta ante la falta de acción gubernamental. Son personas que han perdido a un ser querido y que ante la inacción de las autoridades y el temor de muchas familias a denunciar, han decidido organizarse. Estos grupos no solo representan una lucha por la justicia, sino también una muestra de la incapacidad del Estado para atender las crisis ante las desapariciones. Los colectivos de las madres buscadoras en Zacatecas han mencionado que la asistencia en campo es insuficiente y las asesorías son escasas ante la magnitud del problema. En este contexto, y considerando las peculiaridades sociales del país, han asumido una nueva labor de cuidado que surge del estereotipo de la figura del cuidado de las mujeres al realizar la búsqueda de sus seres queridos, ya sea encabezando colectivos o realizando búsquedas en campo, exponiéndose a riesgos físicos, psicológicos y económicos. Un aspecto importante de la realidad de estas mujeres en México es la incompatibilidad entre sus responsabilidades laborales y su deber de búsqueda, lo que con mucha frecuencia deriva en despidos aparentemente justificados por su inasistencia al centro de trabajo. El Estado no solo ha fallado en proteger a sus ciudadanas y ciudadanos, sino que también ha dejado que las madres buscadoras en una situación de vulnerabilidad extrema de manera permanente. El Estado hoy es claro que no ha atendido ni la normativa federal ni estatal, pues no contemplan las disposiciones necesarias para que las mujeres puedan acceder a licencias o permisos que les permitan realizar estas labores de búsqueda que han asumido por imposición del orden social en el que se desenvuelven.
haciendo el trabajo que le corresponde muchas veces a la Fiscalía General de la República, a la Fiscalía General de Justicia del Estado y a las autoridades de investigación, acto que busca corregir la presente iniciativa. Por ello, buscamos ampliar y fortalecer la protección de las víctimas indirectas conforme al artículo 4 de la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas, en particular de los padres de la víctima. Para garantizar su derecho de acceso a la justicia, resulta fundamental que puedan ejercer plenamente los mecanismos, acciones y procedimientos necesarios sin restricciones indebidas, incluyendo el respeto a ausentarse de sus obligaciones laborales. Si bien los artículos 129 de la Ley General de Víctimas y 57 de la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas señalan que las personas empleadoras deben permitir que las personas trabajadoras que sean víctimas directas de un delito se ausenten para hacer valer sus derechos, tales porciones normativas no son claras en cuanto a si también están consideradas las víctimas indirectas, en particular padres y madres de las personas desaparecidas. Por ello, al respecto, se debe considerar que las jornadas de búsqueda de personas desaparecidas en México varían en duración según la organización que las convoca, la ubicación, los recursos disponibles y las condiciones de seguridad. Generalmente pueden extenderse desde unos pocos días hasta varias semanas, dependiendo de los objetivos y de la complejidad de la zona en la que se llevan a cabo. Las búsquedas de mayor alcance pueden prolongarse hasta 6 semanas, especialmente cuando incluyen búsquedas en diferentes estados y zonas de difícil acceso. Factores como la seguridad de las y los participantes, la disponibilidad de permisos gubernamentales, las condiciones climáticas y el financiamiento influyen directamente en la duración y efectividad de estas jornadas. En ese contexto resulta fundamental establecer mecanismos que garanticen la continuidad, seguridad y financiamiento de las jornadas, así como una mayor coordinación con las autoridades para lograr resultados efectivos en la localización de personas desaparecidas. Por lo tanto, mientras el Estado no pueda garantizar a las madres y padres buscadores su derecho de acceso a la justicia y a la verdad, la presente iniciativa representará un paliativo en beneficio de las víctimas indirectas del delito de desaparición de personas. En Zacatecas, nunca más el buscar un familiar desaparecido deberá ser causa de despido en Zacatecas. Por todo lo antes señalado, quienes suscribimos esta iniciativa y poniendo a consideración de esta representación popular la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas y la Ley del Servicio Civil también del Estado. Primero, se reforma el artículo 57 de la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas para quedar como sigue. Ley de Atención a Víctimas del Estado, artículo 57. Todo empleador de una víctima o de una víctima indirecta, sea público o privado, deberá permitir y respetar que las mismas hagan uso de los mecanismos, acciones y procedimientos reconocidos para hacer efectivos sus derechos y garantías, aunque esto implique ausentismo. En el caso específico de los padres de la víctima de desaparición de persona, no será causa de rescisión de la relación laboral o de que se aplique en su contra cualquier otra medida correctiva cuando el ausentismo derive de su participación en actividades de búsqueda. Los padres de la víctima podrán solicitar esquemas de trabajo flexible, permisos con goce de sueldo y licencias temporales, sin que ello afecte su antigüedad o derechos laborales, según lo establecido por la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas. Segundo, se reforma la fracción octava del artículo 29 y se adiciona los artículos 56 bis y 286 ter, todos de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas, para quedar como sigue. Artículo 29. La o el titular de la entidad pública podrá rescindir la relación de trabajo o a la o a el trabajador sin incurrir en responsabilidad. Del primero al séptimo quedan en sus términos. Octavo, que dentro del término de 30 días naturales falte a sus labores 4 o más días sin permiso del, la o el titular de la entidad pública o sin causa justificada. No se considerará falta injustificada si la ausencia se debe a la desaparición de la persona trabajadora o si su ausencia está relacionada con su participación en la búsqueda de un familiar desaparecido. De la fracción 9 a la 12 continúan en sus términos. Artículo 56 bis. Las y los trabajadores que sean padres de una víctima de desaparición de persona, previo a acreditar
ante la parte patronal tal calidad, tendrán derecho a que se le otorguen licencias laborales para participar en la búsqueda de un familiar y en los procesos judiciales relacionados. Las licencias podrán otorgarse hasta por 20 días hábiles con goce de sueldo o hasta un plazo de 6 meses sin goce de sueldo, conforme a las necesidades de la o el trabajador. Las y los trabajadores deberán acreditar su participación en jornadas de búsqueda, diligencias ministeriales u otras actividades relacionadas con la localización de la persona desaparecida, entre otros que se consideren idóneos, los colectivos de búsqueda o cualquier otra instancia competente. Lo dispuesto en el presente artículo de ninguna manera afectará la antigüedad laboral de las y de los trabajadores. Artículo 285 ter. En caso de que los padres o madres de personas desaparecidas sean despedidos debido a su participación en la búsqueda de sus familiares, tendrán derecho a una indemnización equivalente al doble de la prevista en el artículo anterior inmediato. Las madres y padres de personas desaparecidas no podrán ser objeto de despidos indirectos, hostigamiento laboral o cambios injustificados en sus condiciones de trabajo. Transitorios, único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado de Zacatecas. Así lo proponen la diputada Dayan Cruz, la diputada Isadora Santibáñez, el diputado Eleuterio Ramos, el diputado Roberto Lamas, el diputado David González y la voz. Es cuanto, diputado presidente. Diputado Carlos, si me permite sumarme a su iniciativa, por favor. En los mismos términos, diputado López García. De igual forma, diputado Jesús Vadillo. Si me permite, diputado Peña, sumarme a su iniciativa, por favor. Claro que sí. Gracias, diputadas y diputados. Gracias, diputado presidente. Muchas gracias,